Hola, buenas tardes. Soy Ana María Sarriá del Centre Nexus de Psicología y Terapias. Tal como os prometí en el anterior vídeo, en el cual expliqué qué era el estrés y la ansiedad, que era una situación repetitiva y continuada en una fase estrés, os voy a explicar dos técnicas más sobre cómo bajar ese arousal, ese exceso de cortisol en nuestra vida. Ese exceso que hace que no nos podamos concentrar, no realicemos adecuadamente nuestras tareas. Anteriormente expliqué cómo hacer para que esos pensamientos que nos perturban o esos temas que continuamente nos vienen a la cabeza, sacarlos de nuestro disco duro. Yo decía hacer un reset y poder adentrarnos en aquella situación que tengamos que hacer aquí y ahora, porque continuamente nos perturba y no nos podemos centrar en lo que estamos trabajando o con el asunto que en este momento nos requiere. Se trataba de las cartas de completación y en el anterior vídeo expliqué que es una técnica bastante exhaustiva y adecuada. Hay una forma más sencilla, que es la de escribir qué es lo que sientes. Por ejemplo, siento rabia, siento pena o siento frustración, y al lado por qué situación te la ha generado. Y luego lo rompes y en un papel y lo tiras, y en otro papel se escribe cuál es la emoción que tú delante de esa situación quisieras sentir. Y esa es la que tendrías que guardar. Esa es la emoción que tendrías que guardar. Significa que las palabras son muy importantes y hace que también se reflejen en nuestro estado interior. La siguiente técnica que explico se llama el semáforo. Es una técnica que sirve para, en situaciones en las cuales yo actuaré de una manera poco reflexiva o explosiva, detener la situación y responder de una manera más coherente e inteligente. Os voy a explicar un caso real, que es el mío propio. Yo tengo otra consulta en el centro de la ciudad, un lugar donde requiero por lo menos 45 minutos en coche para desplazamiento. Muchas veces estoy en consulta aquí y luego me voy a desplazar, veo el reloj y observo que es bastante tarde y tan solo tengo 30 minutos. Con lo cual, cuando yo voy a coger la llave del coche, en el camino hacia el parking, siento cómo empiezo a respirar, porque yo he hecho la técnica de la respiración. Me oigo respirar de esa manera, inhalando y exhalando, y yo a continuación siento cómo en el estómago se me produce un pellizco, una situación no cómoda, una situación fisiológica que me advierte que estoy entrando en estrés. Continúo respirando y como el oxígeno llega a mi cerebro, doy una respuesta adecuada a la situación, que es llamar por teléfono a esa persona que me está esperando al otro lado de la ciudad, y la llamo y le digo: perdona, pero he salido tarde y tardaré 15 minutos más de la hora acordada. Entonces continúo respirando, conduciendo y llego adecuadamente y totalmente desestresada a mi lugar de trabajo. Pero ¿qué ocurre si esto que acabo de explicar, que es observar mi semáforo cómo está, si yo no lo realizo? Si yo no realizo la respiración, si yo no realizo la detección fisiológica de mi cuerpo, unos pensamientos interiores me dicen: muy mal, Ana, qué tardona, ya está bien. Entonces hacen que esos pensamientos, y además de la situación de la hora,
hace que yo entre todavía más el estrés, se genera más cortisol y no llega oxígeno a mi cerebro, con lo cual actuaré de forma, como os expliqué anteriormente, a través de mi cerebro primitivo, a través del sistema parasimpático, con lo cual yo aceleraré, porque actuamos, si recordáis, en una situación en que el cuerpo advierte que estamos en estrés, aceleraré, que quiere decir huir, o atacaré. Pitaré con el coche, me puedo volver más agresiva, puede ser que no me detenga en el stop, puede ser que pueda cometer un accidente, una infracción, etcétera, etcétera, y eso sería también catastrófico. Con lo cual es muy importante la situación de detectarnos cuando entramos en estrés y también saberla detener. Es por eso la explicación del semáforo en ámbar. Ahora os voy a explicar qué es el semáforo en ámbar. El semáforo en ámbar es un detonante fisiológico que nos indica que se va a poner en marcha el proceso de estrés. Detonante fisiológico significa que cuando entro en estrés, no solo mi respiración se acelera, sino que una parte de mi cuerpo me está avisando que no está entrando oxígeno. Si yo voy hacia Barcelona retrasada, yo entro en estrés y mi cuerpo me avisa. Mi cuerpo me avisa a través de un pellizco en el estómago, por ejemplo, pero hay otras personas que sienten cómo la situación hace que les baje la energía hacia los pies, o aprietan las manos, o aprietan las mandíbulas, o tan solo dejan y se bloquean, dejan de pensar y actúan como un autómata. Entonces, el circuito es: siento mi semáforo en ámbar, que es la parte fisiológica que me indica que estoy entrando en estrés, y es ámbar porque lo puedo detener. Ese va hacia mis pensamientos negativos. Ana, eres una tardona, no has avisado, etcétera, etcétera. Luego respondo mi cuerpo de forma estresada, es o huyo o ataco. Yo huyo con el coche y después realizo conductas y situaciones en las cuales la situación no se va a gestionar adecuadamente. Y por último, también se pueden generar pensamientos de culpa o de enfado hacia mí misma por no haber detenido la situación estresora. Entonces, el semáforo en ámbar, el punto cero, es detectar cuál es nuestro proceso fisiológico iniciador, cuál es mi semáforo en ámbar. Yo ya me lo conozco. Pero ya recordad que puede ser pues también sentir la garganta presionada, sentir el corazón que nos palpita, etcétera, etcétera. El punto 2 es, como ya os he explicado, una vez que detectamos el semáforo en ámbar, respirar, inhalar y exhalar y bajar ese estado de estrés. Y esta técnica me da pie para explicar otra técnica que se llama time out, tiempo fuera, tiempo muerto, como lo expresan los entrenadores de básquet. Es una técnica muy utilizada en psicología del condicionamiento, pero aquí es más fácil reflejarla a través del juego en básquet, en baloncesto. Una técnica que se llama time out es la utilizada por los entrenadores de baloncesto. El entrenador, cuando ve que el equipo entra en una dinámica en la cual pierden pelotas, no encestan o no se dan cuenta de cómo el avance del otro equipo está deteriorando su juego, al equipo les señala así o así, indicando que salgan del terreno de juego. Esa situación es la que podemos nosotros utilizar, ya sea cuando estemos en una situación que genera un círculo vicioso. Por ejemplo, pues cuando yo acabo de trabajar aquí en mi consulta y enseño a cómo relajarse, yo subo a
las escaleras de mi casa y entro en estrés. Yo ya noto que estoy en estrés puesto que voy a iniciar otra tarea totalmente distinta. Cuando yo diviso la cartera de mi hija y los deberes sin hacer, inmediatamente yo si no estoy relajada, empezaré a gritar. Entro en un sistema en el cual no huyo, sino me muestro con agresividad. Eso hace que mi hija se sienta más ofendida y lo que yo intentaba hacer, que acelerara su proceso de irse a la cama, a la cena, con sus deberes hechos, es un total desastre, puesto que mi conducta no ha sido la adecuada. He explicado un ejemplo de cómo utilizar el time out. Es en una situación en la cual uno acaba su trabajo y va a empezar la siguiente parte de su día llegando a casa y ya me presupongo ciertas situaciones que pueden ser no reales, como que mi hija haya hecho o no los deberes o que haya recogido la habitación, etcétera, etcétera. Así que la técnica es, en un inicio, identificar tu semáforo en ámbar, identificar qué cosa fisiológicamente me está haciendo alterar. Una pueden ser los pensamientos negativos, es mi hija no ha hecho los deberes, o un pellizco en el estómago que me indica que estoy en semáforo en ámbar. Semáforo en ámbar es el detonante fisiológico que en mí se genera el bucle que voy a hacer una conducta en la cual luego me puedo sentir avergonzada o no adecuadamente gestionada la situación. Semáforo en ámbar y respirando, continúo subiendo escaleras, digo basta y salgo de la situación estresante. Recordad que es una técnica muy parecida a la del entrenador. El entrenador ya veía cómo sus jugadores estaban perdiendo las posibilidades de encestar y decía tiempo muerto, time out. Aquí yo me identifico, yo soy mi propia entrenadora y respirando, después digo stop, basta, se acabó, ya está bien. Cualquier palabra que haga que yo no me vaya directamente a la acción repetitiva o la situación en la cual voy a generar una situación no adecuada, como es gritarle a mi hija para que haga los deberes. Entonces, retomo otra vez, es detectar mi semáforo en ámbar, que es el pellizco en el estómago, respirar y pasar de largo de esta situación que me está generando, es el estresor, se llama, generando el estrés, decir internamente basta y salir de aquella situación a nivel visual o a nivel auditivo que me ha iniciado en la situación de estrés. Allá en donde yo vaya, que es a mi habitación y a cambiarme y a ponerme cómoda, puedo también incluir las rutinas de vaciar mi pensamiento o aquello que yo le quisiera decir a través de una carta de completación o a través de escribir qué emoción sentía. Pues yo sentía rabia o preocupación o miedo porque no hubiera hecho sus deberes cuando ya son las 9 de la noche. Y lo que yo rompo el papel y lo que hago es tirar ese y poner en el papel. Estoy tranquila, relajada y en paz. Y ese me lo guardo ya en un estado de total armonía y le digo adecuadamente, por favor, enséñame si has hecho los deberes. Gracias. Y así retomo una situación diaria de manera adecuada. Bueno, eso es todo. En los siguientes vídeos voy a explicar 7 rutinas que hacen que mis situaciones
de repetitivas o mis situaciones de monotonía o mis situaciones y mis pensamientos no me desborden y gestione adecuadamente mi vida. Eso será en otras entregas. Os doy las gracias por estar ahí y recordad que soy Ana María Sarrià del Centre Nexus y para cualquier explicación, para cualquier duda, estamos en nuestra página web Centre Nexus de Sant Vicenç dels Horts. Gracias.